Cerramos con este bloque institucional, en el cual escucharemos a representantes públicos con capacidad legislativa y de gestión sobre la vivienda. Tenemos a Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Yolanda Gómez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, a don Ricardo López Olea también como vicepresidente de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández Valdés, portavoz de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Vox en Parlamento andaluz y don Carlos Hernández Quero, como portavoz nacional de Vivienda de Vox en el Congreso de los Diputados. Empezamos este bloque haciendo la primera pregunta a Antonio Alcázar. Y la pregunta es la siguiente. Antonio, ¿qué bloqueos ha detectado desde el Ayuntamiento en la promoción de vivienda asequible? Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. No ando muy bien de la garganta, con lo cual voy a intentar hablar bajito y sin alzar mucho la voz. Bueno, esto es la mesa es eminentemente política, como todos veis, ¿no? Tal vez sea la más aburrida, pero bueno, es la que tiene que ser, ¿no? En este sentido, yo que os puedo contar bajo mi experiencia en estos 2 años de legislatura que llevamos en el Ayuntamiento de Málaga como concejal y relativo a la vivienda. Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Como la viña del Señor, ¿no? Nosotros nos incorporamos hace 2 años, como sabéis. Y bueno, lo que sí me he dado cuenta, personas como en mi caso, que viene del sector privado, ¿no? Que está acostumbrado a una serie de planificación, de organización, de visión, en ese sentido, ¿no? de trabajo, pues entras a una administración pública como es el Ayuntamiento de Málaga y en donde ves que en este sentido o en esta materia la planificación, la organización, la visión objetiva de una ciudad a corto, medio plazo, largo plazo, relativa a la vivienda, pues no existe, ¿no? Es insignificante, ¿no? En este sentido, bueno, pues hacía ayer un repaso de nuestra actividad municipal relativa a la vivienda y hemos sacado unas 31 iniciativas, 31 iniciativas relativas a urbanismo y a vivienda, cuyo objetivo no es otro sino el mejorar la situación actual por la que tiene, en este caso y en el que nos compete a Yolanda y a mí, pues la capital, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, bueno, pues te das cuenta de que las administraciones públicas lamentablemente no funcionan como la inmensa mayoría o gran mayoría de la empresa privada, ¿no? Que si no gestiona, no se anticipa y no hace las cosas bien, pues tal vez cierre y la empresa desaparezca. La administración pública, las cosas son mucho más lentas, son mucho más burocráticas y motivo de ello es la situación que tiene Málaga en estos momentos con lo que es la vivienda, ¿no? Un problema dramático en el que estamos sufriendo, el que estamos viviendo y en el que, bueno, pues la inmensa mayoría, tengo que decir, de las propuestas que el Grupo Municipal ha sacado relativas a la vivienda y urbanismo han sido aprobadas, en este caso por el equipo de gobierno, no así por los partidos de la izquierda, pero principalmente han sido apoyadas la mayoría por el equipo de gobierno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el equipo de gobierno al final pues no hace nada, ¿no? Se quedan todas estas propuestas que van enfocadas y destinadas a lo que es al acceso a la vivienda, a la construcción de viviendas de VPO, de viviendas protegidas, de poner en el mercado suelo municipal, de exonerar los impuestos que gravan una vivienda, como bien han dicho los compañeros anteriormente, para reducir o bajar gradualmente ese IVA, esos impuestos que gravan una vivienda, sobre todo cuando se trate de la compra de una primera vivienda. Y vemos que todos pues se va quedando por el camino, no se hace nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra mano está en seguir luchando y bregando para que todo esto, bueno, pues intentemos cambiarlo, que para eso hemos llegado al Ayuntamiento de Málaga, para cambiar las cosas y que nos sigan como siguen desde hace mucho tiempo.
En materia, la pregunta que me hacías, las barreras, ¿no?, que nos han puesto principalmente. Bueno, cuando llegamos al Ayuntamiento de Málaga, lo primero que vimos, una de las cosas más importantes que decidimos fue que todo pasaba por un nuevo plan general de ordenación urbana o municipal, y fue una de las primeras iniciativas que presentamos en el Pleno, un cambio nuevo para el Plan General de Ordenación Urbana y la aplicación de la lista, ¿no? Yo recuerdo que fueron los primeros meses de legislatura y la titular del área de urbanismo pues se asustó, ¿no? Se le pusieron los pelos de punta. Señor Alcázar, usted lo que está diciendo no tiene lógica, ni sentido, ni común. Estamos viendo que para que haya un cambio de uso de suelo, para que se puedan construir viviendas asequibles, pues es de obligado cumplimiento y que haya una modificación urbanística, ¿no? Y todo eso se hace a través de un cambio del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? De hecho, el alcalde recientemente en el debate que hicimos de la ciudad ya lo dejó caer, que están trabajando en ello. Es decir, a lo que vengo a comentar es que este trabajo minucioso que poco a poco tanto Yolanda Gómez y yo vamos haciendo en el Ayuntamiento, vamos viendo que van teniendo sus frutos, ¿no? Nos chocamos con una administración pública. Lamentablemente, muchas de estas materias, cuando tocan 2, 3, 4 ventanillas, como es el Ayuntamiento, como es la Junta, como es el Gobierno central, pues las cosas se demoran, las cosas se entran en una burocracia que no tiene lógica ni sentido común. Eso es lo que venimos a cambiar y eso es lo que vamos a intentar poco a poco con nuestro trabajo y esfuerzo en el Ayuntamiento de Málaga hacer este tipo de cuestiones, ¿no? También, y por último, y termino, otra cosa importante es la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga, ¿no? Que, bueno, la Gerencia Municipal de Urbanismo, eso es un saco sin fondo, ¿no? Eso es una ineficacia y es una brutal, ¿no? Es decir, los expedientes tardan 5, 6, 7 años en salir y entonces, bueno, pues así difícilmente se puede trabajar, ¿no? Hay que cambiar la Gerencia Municipal de Urbanismo en cuanto a su eficacia, a su eficiencia, ¿no? Y que sea un medio más al servicio de los ciudadanos, que saquen los expedientes y que no, bajo la desesperación de lo que son los promotores y los constructores, lo único que se encuentran son trabas en este sentido. Como decía antes, son muchas y variadas las mociones, las iniciativas que hemos planteado en el Ayuntamiento y no vamos a cejar en este empeño, en intentar cambiar las cosas y que en este sentido la vivienda, que es uno de los temas troncales, por falta de planificación, por falta de organización y por tener una visión de futuro, pues se puedan ir mejorando. Va a pasar lo mismo con la movilidad, está pasando con la sanidad. Lo que nos encontramos es que, como he dicho antes, el sector público pues, es complicado que tenga esa visión, ¿no?, de planificación y de organización para poder mejorar los servicios que, de hecho, pues, necesitan los ciudadanos de Málaga. ¿Estamos bien? Muchísimas gracias, Antonio. La siguiente pregunta sería para Yolanda, concejal de Vox aquí en el Ayuntamiento de Málaga. Yolanda, ¿qué propuestas tiene Vox Málaga para liberar suelo y acabar con el urbanismo como arma política? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, agradecer a la Ejecutiva Provincial por organizar estas jornadas tan necesarias, ¿no?, y tan oportunas justo en estos momentos donde la vivienda y el asunto de la vivienda es uno de los principales problemas, sobre todo para las familias y para los jóvenes. Y bueno, también agradecer a los ponentes que me han precedido por su extraordinaria, por la calidad de sus intervenciones. Y bueno, dicho esto, relativo a esta pregunta, desde el Grupo Municipal hemos presentado alrededor de unas 15 iniciativas en materia de vivienda, relativas a agilizar los procedimientos, a reducir la burocracia y aumentar la seguridad jurídica. Pero una de las más importantes está en relación con esta pregunta que me hace, y es que para liberar suelo, para ofertar suelo finalista, que realmente es lo que necesitamos en Málaga Capital, porque en Málaga Capital hay suelo. Hay suelos en Churriana, hay suelos en Campanilla, en Puerto de la Torre. El problema es que la reparcelación de esos suelos están tardando hasta 10 años.
Y para ello hay un instrumento muy importante que el Partido Popular aquí en Málaga no ha puesto en marcha, como es la adaptación o la revisión urgente del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga Capital y adaptarlo a la lista, a la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que es un documento ágil, un documento que permitiría reducir a la mitad los plazos del planeamiento urbanístico, que es uno de los principales problemas por los que no se está construyendo ni vivienda de protección oficial ni vivienda libre. Esa iniciativa la hemos presentado 3 veces en el Ayuntamiento y el Partido Popular nos ha votado en contra. Nos ha votado en contra. Y también esa adaptación del PGOU a la lista permitiría reducir no solo los plazos, sino también eliminar la burocracia, acabar con esa maraña de normas urbanísticas desactualizadas que tenemos y que permitiría pues, bueno, acercar más o agilizar esos procedimientos en el Ayuntamiento. También fomentaría la iniciativa privada, que es muy importante porque los recursos públicos son limitados y permitiría captar inversión y poder hacer más rápidamente todas esas viviendas. También permitiría aumentar los supuestos de las declaraciones responsables en detrimento de las licencias urbanísticas, porque las licencias urbanísticas aquí en la Gerencia de Urbanismo estaban tardando más de 1 año, cuando el límite legal son 3 meses. Por lo tanto, en la Gerencia de Urbanismo había un caos que venimos denunciando de mala gestión. Los proyectos se quedan estancados en un cajón porque pasan de un departamento a otro y no hay una persona que los supervise. Por lo tanto, hemos presentado una iniciativa para crear una oficina agilizadora de proyectos. Y también esa adaptación del PGOU a la lista permitiría pues, que en aquellos procedimientos o actuaciones menores se pudiesen hacer cambios de uso y también aumentos de edificabilidad, que también favorecería ese aumento de la oferta de suelo y al final de la edificabilidad. Nosotros señalamos aquí en Málaga Capital como un claro responsable del problema de la vivienda al Partido Popular. Y lo señalamos porque no ha hecho esos deberes, no ha hecho ese trabajo, pese a que en el debate de la ciudad el alcalde sí admitió que era necesario revisar el PGOU de Málaga y adaptarlo a la lista, pero que a fecha de hoy no se ha hecho. Por lo tanto, esas 5.000 viviendas que anuncia el Partido Popular creemos que es un mero anuncio de marketing, porque a final de mandato, lógicamente, si los suelos están tardando 10 años en reparcelarse, pues no se van a poder hacer esas 5.000 viviendas, por tanto, se va a quedar en promesas vacías. Y también me gustaría señalar y poner un asunto sobre la mesa, que es la presión fiscal, es decir, los impuestos que se recaudan en todo el proceso urbanístico, desde que se compra un terreno hasta que se termina de edificar y se vende. Y a mí no, me hace gracia cuando la izquierda habla, por ejemplo, de especulación, ¿no? Cuando demoniza la iniciativa privada, y nosotros creemos que los grandes especuladores son las administraciones públicas que intervienen en ese proceso de edificación, porque desde que se compra un terreno, los ayuntamientos, hasta que se edifica, los ayuntamientos recaudan licencia de demolición, licencia de obra, ICIO, impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que nosotros hemos pedido que bajen el tipo de gravamen aquí en Málaga y que el Partido Popular ha votado en contra. Tasa de ocupación de vía pública, plusvalía municipal, todo eso se está aplicando, pero es que además el Estado está recaudando el IVA en la compra del solar, el IVA en la venta de las viviendas, está recaudando el impuesto de sociedades cuando se venden esas viviendas, está recaudando IVA en el registro, en todo el proceso de registro de notaría. Y ahora llega la Junta de Andalucía y también está aplicando el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, con lo cual casi la mitad de ese precio de venta final de una vivienda se va en impuestos a las administraciones públicas. Por eso nosotros declaramos y denunciamos y como claro responsable al bipartidismo que nos ha gobernado estos 40 años, que ha recaudado todo ese dinero público en el proceso de la edificación y que en lugar de ponerlo al servicio de los españoles para construir viviendas de protección oficial, lo ha puesto al servicio de aquellos que viven del sistema. Muchísimas gracias, Yolanda, por la aportación. Vamos al siguiente turno, en este caso, don Ricardo, y las 2 preguntas son las siguientes. Adelante. La primera de ellas sería: ¿qué diferencias hay entre el discurso nacional del Gobierno y la realidad en Andalucía? Y la segunda de ellas sería si la Junta ha hecho autocrítica sobre su papel ante la emergencia habitacional. Vamos a ver. Empezar por la segunda, ¿no? Esperar autocrítica de los políticos de este país, la verdad es que es algo bastante complicado. Quiero dar las gracias, en este caso a Málaga, ¿no?, por la invitación al desayuno, ya que se va a convertir en almuerzo. Antonio, ha sido bastante provechoso. Y yo creo que aquí pues, ha salido, porque esto es un problema, me parece que lo habéis puesto el jaque en el que está la vivienda. Yo que me gusta mucho el ajedrez,
Capablanca decía que el ajedrez es como la vida, ¿no? Yo pondría el jaque mate de la vivienda porque, por supuesto, entiendo que esto es una partida que se ha terminado y hay que iniciar otra partida nueva. De aquí ha salido, porque esto es un problema poliédrico, ¿no? Multifactorial, y hemos hablado de todo. Hemos tenido aquí representantes de los promotores que nos han hablado de simplificación administrativa, de la excesiva burocracia que tiene el tema de la vivienda, nos han hablado de suelo, hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de financiación, incluso he escuchado hablar aquí hasta del dinero fiat, ¿no? Porque esto ya es algo, pero claro, hablando del dinero fiat, pues también tenemos que ver que este problema, la vivienda, es un bien escaso que se ha llevado a la especulación, y eso es una cosa que no podemos renunciar a ella, ¿no? Y hemos hablado también de los pisos turísticos, porque la propiedad privada, yo entiendo que bueno, que sí, estamos de acuerdo con la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene unos límites, eso es así, unos límites claros, objetivos, está establecido. Sí, el que se compra un vehículo tiene que llevarlo a pasar la ITV, y con la vivienda pasa exactamente igual, y no podemos llevar vivienda que estaba calificada para uso residencial, en este caso a otro tipo de uso, o deberíamos de pensar y valorar eso. Y hemos escuchado aquí una pregunta clara también, que viene en referencia, que es ¿qué voluntad política existe? Mira usted, la voluntad política es cero. Hemos escuchado también hablar de la masa gris de los políticos. Pues la masa gris de los políticos que gobiernan este país es escasísima. Tienen que saberlo ustedes. Estamos gobernados por lo peor de la sociedad. No tienen que ver si ya en el gobierno central tenemos a estos gobernantes que utilizan la mujer, que obtienen una cátedra cuando ni siquiera han realizado unos estudios universitarios. O tenemos un señor que utiliza un portero de discoteca para gobernar el Ministerio de Fomento, pues tenemos los resultados que obtenemos. Entonces, y ha habido algo que seguro que Carlos, porque lo he escuchado decir muchas veces, nosotros hemos pasado aquí de aquel país de propietarios, tenemos propietarios y no proletarios, a un país de precarios, de precariedad absoluta, porque la verdad es que resulta doloroso escuchar a los jóvenes la grave situación que tienen hoy, ¿no? Tienen que compartir un piso, que no pueden iniciar una vida, pero posiblemente esos políticos que tienen tan escasa masa gris, pues no quieran soluciones efectivas. ¿Qué es lo que hace la Junta de Andalucía al respecto? Pues absolutamente nada. El gobierno de Moreno Bonilla se dedica a los titulares, a hacer desayunos como estos, llevando a muchos sectores a salir en la prensa, porque ellos manejan los medios de comunicación, y a vender, porque aquí en este país llevamos más de 4 décadas haciendo políticas cortoplacistas. Es decir, los políticos se dedican a estar en campaña electoral constante, intentar convencer al ciudadano de que le vote la siguiente para mantener el poder. Esto es una democracia, un sistema de partidos políticos, una oligarquía de partidos políticos que están llevando al pueblo español a la ruina, y lo que están llevando al pueblo español a la auténtica desgracia. Entonces, lo que debemos pensar es qué es lo que no se ha hecho durante décadas, porque ahora, cuando llega el grave problema que tenemos con el tema de la vivienda, que es un bien esencial, todo el mundo se acuerda del artículo 47 de la Constitución española y todo el mundo empieza a buscar soluciones, pero es que posiblemente el problema sea mucho más profundo. Mira, se habla mucho de vivienda de protección oficial. En Sevilla, una vivienda de protección oficial se está vendiendo a 360.000 euros, algunas a 280.000 euros. En Cádiz pueden ser unos 280. Aquí, en Málaga, a 300.000 euros una vivienda de protección oficial. ¿Me quieren decir ustedes cómo un joven que gana 1.500 euros al mes puede acceder a una vivienda de protección oficial? ¿Saben ustedes que en Andalucía, en España tenemos 12 millones de personas en riesgo de exclusión social? En Andalucía hay 2 millones de personas en riesgo de exclusión social. Tenemos 1 millón de menores de edad en riesgo de exclusión social. ¿Ustedes creen que muchas de las personas que nos rodean cuando salimos ahí fuera a tomar un café pueden acceder a una vivienda de protección oficial? ¿Qué es lo que están haciendo esos políticos con tan poca masa gris con el pueblo español? Es lo que me pregunto yo. Y lo que nos tenemos que preguntar, ¿esta situación se va a seguir manteniendo? Hay un amplio sector social de gente que trabaja, que tiene una nómina y que no puede llegar a final de mes, que no puede acceder ni tan siquiera a una vivienda de alquiler. ¿Qué se está haciendo por esa gente?
¿Me quieren decir ustedes qué se está haciendo? ¿Cuál es la solución? Yo he hablado aquí y además me ha llamado mucho la atención que ha sido precisamente el sector de los promotores el que ha hablado de inversión pública. Si queremos solucionar problemas, tenemos que hacer inversión pública. Y tenemos que poner dinero en los presupuestos para generar vivienda social. Miren ustedes, España tiene un parque de vivienda social que no llega al 2%, la media europea es del 9%. Hay países como Austria, que ha salido aquí, que me parece que está cerca del 17% en vivienda social. ¿Qué es lo que ha pasado con la vivienda social en España? ¿Qué ha pasado con aquellas viviendas sociales de aquellas épocas? ¿Qué ha pasado? Porque eso se ha llevado al mercado privado. Luego, es también vivienda que hemos metido en la especulación. Yo muchas veces, hablando con mi compañero Alejandro, me gusta distinguir lo que es vivienda social de vivienda de mercado. Pero no nos podemos permitir. Hemos hablado aquí de ocupación e inquiocupación, tema que nosotros hemos llevado al Parlamento y que sepan ustedes que nosotros estamos trabajando para que las políticas jurídico-criminales de este país sean efectivas y esa gente pueda salir a la calle. Nosotros tenemos la ley muy simple. Ante la ocupación, patada en el culo y a la calle. O sea, que va a la Guardia Civil, usted no tiene un contrato y se va a la calle. Con el tema de la inquiocupación y las personas que están en vulnerabilidad, pues habrá que verlo, porque la verdad es que bastante lazo los requisitos que nos ha puesto estos izquierdosos para mantener, porque lo que están haciendo ellos es dar vivienda social usando a los propietarios, es decir, no tienen la capacidad para generar vivienda social y utilizan a los propietarios que posiblemente sean más vulnerables que aquellos que no pagan el alquiler, ¿no? Porque nos podemos encontrar pues, con una viuda que tiene una pequeña pensión de 600 euros mensuales y ahora se ve abocada a no obtener esos segundos ingresos de un piso que tiene alquilado, ¿no? Pero el problema es grave. Estamos en un jaque mate, pero estamos en un jaque mate con muchos problemas más en este país. ¿Y qué hace falta? Un plan nacional, primero, para solucionar esto. Y, por supuesto, el derecho a la vivienda ese del artículo 47, todos sabemos que es esencial. Ninguno de los que estamos aquí presentes podríamos haber iniciado una vida de pareja, tener hijos, tener una familia, sin una vivienda. Todos hemos empezado de esa forma. Hay un tema que yo quiero introducir y que tampoco, en la Junta de Andalucía, que será la pregunta, se dedican al autobombo y a sacarse fotos, ¿no? Pero un tema que quería introducir es también el tema de la extranjería. Es 1 millón de personas más que ha venido a este país, que se han metido en nuestros barrios, que han comprado la vivienda de segunda mano, y aquella vivienda de segunda mano de barrios obreros, y que también han hecho subir el precio de la vivienda, y eso es una cosa que hay que valorar, y que los políticos que nos están trayendo ese mal tampoco han valorado para saber solucionarlo posteriormente. Y yo creo que me he excedido ya demasiado. Perfecto. Ha llegado justito. Muchísimas gracias, Ricardo, por esa aportación. Y ahora es el turno de Alejandro Hernández. Alejandro, la primera pregunta sería: ¿qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la Junta para poner suelo disponible para VPO? Y la segunda sería si se contempla modificar la LOUA para agilizar procedimientos urbanísticos. Bueno, sería la lista, no la LOUA, que es la que se cambió con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Bueno, yo tuve la suerte de ser el ponente de mi grupo la pasada legislatura en esta ley. En aquella época no había mayoría absoluta del Partido Popular, con lo cual, bueno, podemos decir que hay algo nuestro, Eugenio, hay algo de Vox en ese texto. Y bueno, también hay muchas cosas que no están gracias a Vox, porque evidentemente al poder pactar con nosotros, pues no tuvieron que admitir normativa o, en fin, enmiendas al texto, pues que eran de corte, pues como hemos visto, pues con la Ley de Vivienda Nacional, en fin, con medidas intervencionistas, medidas que iban a suponer en todo caso pues un aumento del papeleo, de todo lo que tiene que ver pues con esas tramitaciones interminables que al principio de este debate los primeros ponentes pues ponían de manifiesto. Y decir que, bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que fue un avance, el texto de la ley fue un avance porque habría fórmulas para plantear por lo menos soluciones que antes no existían.
Y tengo que decirlo, ya que estoy en Málaga, Marbella estuvo muy presente en toda la tramitación de la ley porque de alguna manera venía a suponer pues todo lo que había salido mal en la LOA, todo lo que no había funcionado, y nos marcaba en gran medida los elementos que había que corregir. Como digo, no voy a entrar en detalles, pero en la ley se creaban mecanismos que iban a poder permitir una agilización. Lo que pasa que luego, bueno, pues al final hay un reglamento, en el reglamento no intervienen, no se hace, digamos, ningún control parlamentario y, bueno, pues el reglamento que fue redactado por los técnicos de la Junta, que son altos funcionarios, que yo tengo que decir que saben mucho de esto, pero que siguen viendo en gran medida a los promotores o a los constructores pues como un enemigo, se posicionan siempre pensando en que, bueno, pues alguien les quiere engañar. No solo es eso lo vemos también pues en agricultura o lo vemos transversalmente en cualquier consejería. Pues no pudimos dar ese salto que con un reglamento más ágil, más moderno, pues que verdaderamente hubiera supuesto un salto al urbanismo que se necesita en el 2025. Hay una cuestión importante, y es que, bueno, se ha dicho aquí, y creo que debemos de ser razonables. Por un ponente también se ha dicho, bueno, pues que la Junta dedica presupuestariamente pues, la mitad de su presupuesto a pagar sueldos. La estructura de los presupuestos, la verdad, que son casi 50.000 millones, ¿no? Ha sido este año. 52. Sí, una barbaridad, pero si lo analizamos vemos que sanidad y educación se llevan 2/3 prácticamente. Y el resto de las partidas, pues casi todo es capítulo 1, que efectivamente es para pagar lo que son las nóminas y los salarios de los funcionarios. Al final el margen de actuación, pues a pulmón, como se dice, por autofinanciada, prácticamente no queda dinero para hacer cosas. Eso es un problema. Entonces yo entiendo que esto exige hoy en día, para dar respuesta a esa necesidad de vivienda que todos coincidimos, y ojo, que eso cuando se hizo la lista, que hablo de hace 3 años, no se hablaba de crisis, que hemos descubierto que tenemos una crisis en 3 años, tenemos esta crisis tan ingente, tan elefantiásica. Hombre, yo creo que ahí alguien ha estado haciendo muy mal las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, como digo, nos deja muy poco margen. Pero también hay en la lista, y yo creo que hay, bueno, se está poniendo en marcha pues una serie de fórmulas de colaboración público-privada. Antes ha hablado, me parece que del grupo Presencia, ¿no? Evidentemente, yo creo que es la única fórmula que tenemos para dar respuesta al problema de la vivienda a corto plazo, que es el ofrecer viviendas a precio de alquiler asequible mediante la cesión de suelo. Eso no obligaría a las administraciones a tener que perjudicar otros servicios del Estado social, no tendría que dedicar esos recursos, simplemente bastaría con la cesión de suelo temporal, al final luego además revertería otra vez a las administraciones y se podría dar respuesta a un problema efectivamente serio. Yo creo que, y lo voy a decir aquí, esto lo digo aquí porque juego en casa, pero yo creo que los tiempos cambian. Nosotros no podemos hablar de Holanda o de Austria, entre otras cosas, porque esos países, aunque nos parezca que no, pero su urbanismo viene producido, incluso ahora, que fueron países que quedaron arrasados por la Segunda Guerra Mundial y los que entró luego el capital pues, de reconstrucción. En fin, creo que son realidades diferentes. Desde la pandemia, a mí me decían compañeros de Construcor en Córdoba, desde la pandemia me decían que ha cambiado el paradigma. La gente ya no quiere vivir en una casa que no tenga terraza, que no esté en una urbanización, que no tenga su piscina, sus zonas verdes. Es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas personas
que si tienen que hacer un esfuerzo, que lo tienen que hacer evidentemente porque es costosísimo, pero tienen que hacer un esfuerzo para acceder a una vivienda, si no tiene esas características, no quieren vivir, no dan el paso de endeudarse o de comprometerse. Es una opción, por supuesto, tremendamente respetable. Hay en las ciudades un enorme parque de vivienda que no se pone en alquiler por las razones que se han apuntado, porque hay una inseguridad jurídica que asusta, y por otro lado hay un montón de viviendas que, bueno, pues que están ahí en un limbo, la gente no las puede vender, no las puede alquilar, pero que evidentemente podríamos intentar que formaran parte también de ese parque público a través de mecanismos como la rehabilitación o incluso la reconstrucción, ¿no?, que se dice en algún caso, porque hablamos muchas veces de barrios enteros de los que se construyeron en los años 60 y en los años 70, que supusieron un avance brutal para muchos de nuestros abuelos que tuvieron acceso por primera vez a una vivienda con agua caliente, con agua corriente, con electricidad, pero que evidentemente ahora pues no cumplen con lo que entenderíamos generalmente pues un mínimo de confort, ¿no?, habitacional. Por eso digo que seamos creativos, los tiempos cambian, lo que hay que hacer, porque estamos en una situación de crisis, es dar respuesta a todos esos jóvenes que no pueden emanciparse, como se nos ha explicado y muy bien aquí, pero evidentemente a lo mejor el primer paso tiene que ser buscando la fórmula de los alquileres, siendo, digamos, siendo realistas, porque evidentemente hoy por hoy, con el Estado actual, el Estado autonómico, con todos los gastos superfluos y todo el gasto político que se está sufriendo, cualquier esfuerzo presupuestario incidiría en esta materia, el necesario, que sería una inversión muy elevada, incidiría pues probablemente en que bajaran pues la calidad de otros servicios que también son necesarios. Por eso digo, pues seamos creativos, utilicemos los recursos del sector privado, que en este sentido pues también pueden perfectamente apuntar y ayudar a cumplir con el fin social de la vivienda. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y vamos por nuestra última intervención. Ya vamos contigo, Carlos. Las dos preguntas. Empezamos por la primera. ¿La ley de vivienda ha empeorado o mejorado el acceso a la vivienda en provincias como Málaga? Y la segunda sería, ¿cuáles son las líneas fundamentales de la acción de Vox en el Congreso para garantizar el acceso a la vivienda? Pues muchísimas gracias. Quiero, antes de comenzar, agradecer a las personas que han hecho posible este evento, José María, Gema, Jorge, toda la ejecutiva provincial, a todos los profesionales que han querido acompañarnos y brindarnos sus soluciones y su experiencia, que muchas veces falla, en estos tiempos en los que lo que tenemos es una inflación de consignas y de pancartas y etiquetas y, sin embargo, nadie escucha a quien conoce los vericuetos del sector, también a quienes desde la sociedad civil, muy a su pesar, están hoy aquí por ser víctimas, tanto víctimas de leyes que han dificultado la recuperación de la posesión o víctimas de un mercado cada vez más inaccesible para los jóvenes. Y sin más, pues la verdad es que el día de hoy se presta bastante a poder hacer una evaluación de lo que han sido los 2 primeros años de la Ley de Vivienda, porque hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley llamada por el derecho a la vivienda, seguramente mal llamada ley por el derecho a la vivienda, que lo que ha conseguido ha sido precisamente que la vivienda se convierta en un lujo cada vez más inalcanzable para la mayoría social. La verdad es que los datos son absolutamente catastróficos en el conjunto del país. Ha caído un 56% la oferta en los últimos 5 años, y digo los últimos 5 años pese a que la Ley de Vivienda tiene 2, porque la Ley de Vivienda en verdad corona una serie de iniciativas que comienzan con el Decreto 11/2020, que aquí se ha mencionado, con las prórrogas forzosas, con la tolerancia con la ocupación, con el amparo de la inquiocupación, con la congelación de la actualización de las rentas en el año 2021, una serie de medidas que culminan en 2023 con la Ley, insisto, por el derecho a la vivienda, que ha llevado a un desplome atroz de la oferta disponible, por encima del 60% ese desplome en Málaga. Esto quiere decir que una persona que entraba en Idealista, en Fotocasa, en el año 2020, las viviendas que veía, hoy solamente quedan menos de 40 de las 100 que veía entonces. ¿Y qué significa que queden menos de 40? En Barcelona quedan menos de 15, es un 85% de desplome. Y esto en un contexto en el que además, y se ha introducido anteriormente, lo ha introducido Ricardo, la población española no ha dejado de crecer y no lo ha hecho de forma orgánica, no lo ha hecho de forma natural, no lo ha hecho
porque Rafael y Pilar hayan tenido más hijos repentinamente en los últimos 5 años, sino que lo que ha sucedido es que en estos 5 años, es un dato del INE de hace 2 semanas, han entrado 2,5 millones de personas en nuestro país. Muchas menos casas para muchas más personas lleva a una tensión increíble en los precios, una tensión que supera ya de forma holgada los precios de lo peor del boom de 2007 y 2008, y que está llevando a que en la actualidad en España pues el déficit, se mencionaba antes, es de unas 600.000 viviendas, la estimación del INE para 2039 es de 3,7 millones de viviendas y bueno, lo cierto es que actualmente se producen 1/3 de los hogares que se constituyen. Se producen en torno a 90.000 viviendas al año en España y se están constituyendo unos 270.000 hogares cada año. ¿Por qué? Por la inmigración, también por la falta de oportunidades en muchas provincias de las cuales emigran hacia inmigración interna, hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, que se han convertido en polos muy interesantes porque también los otros polos han sido totalmente abandonados. Y bueno, pues ¿qué significa que haya cada vez menos oferta y cada vez más demanda? Bueno, pues significa escasez, significa castings inmobiliarios, significa que al final de ese casting inmobiliario hay muchas personas que hace 20 años estaban ahí para comprar y que ahora ni siquiera van a poder ser inquilinos. Hablamos de jóvenes, hablamos de personas que llevan muy poquito tiempo en el mercado laboral o que tienen una nómina muy baja, o que son familias con hijos o con dependientes a cargo, autónomos, pensionistas con una pensión muy baja. Son personas que se han quedado por completo fuera de juego porque se ha generado o se ha creado una casta de inalquilables, los nuevos parias que ya ni siquiera tienen acceso al alquiler. Los datos en España son absolutamente escalofriantes. España es uno de los países en los que de la Unión Europea con más jóvenes viviendo aún en casa de sus padres, y no es porque los quieran mucho, sino porque no tienen opciones fuera para poder emanciparse. Es el país de Europa con mayor número de inquilinos en riesgo de exclusión social, el 45%, es exactamente el doble de la media de la Unión Europea, y nos encontramos con que las únicas posibilidades de emancipación pues son, digámoslo, poco tentadoras, ¿no? Se extiende cada vez más la figura del piso compartido, que por mucho que lo llamen co-living y le den un nombre rimbombante en inglés, sigue siendo miseria y hacinamiento, sigue siendo que compartes y haces turnos para ducharte, para cocinar o para comer con desconocidos. Sigue siendo que no tienes autonomía, que no tienes libertad, que no puedes planificarte, que no puedes ahorrar, que, como se ha mencionado anteriormente, ¿quién va a tener hijos cuando está compartiendo con desconocidos? Significa que también se retrasa la edad de paternidad, porque es que la edad media de una persona que habita en un piso compartido en España actualmente es 34 años y medio. Ya sabemos todos que cuando uno se emancipa, porque no tiene pareja, se va con los amiguetes, se va a otra ciudad, se va a un piso compartido con 20, 21, 22 años. Pues para que la media de 34 y medio, ¿cuántas personas por encima de los 40 tienen su proyecto vital absolutamente bloqueado? Y estamos llegando, ahora que tenemos 2 años de la ley de vivienda, pero como sigamos soplando las velas más años, acabaremos llegando a situaciones de chabolismo. Y yo no tengo ninguna duda de que eso será así, a situaciones de infravivienda, a situaciones de absoluta hacinamiento, que parecen típicas de otra época. Y yo me pregunto, en verdad, qué nombre se le puede dar a algunas de las soluciones que ya actualmente tenemos encima de la mesa, ¿no? Además del piso compartido, las camas para dormir, las cápsulas para dormir, los minipisos que se han propuesto como una solución habitacional aquí en el Ayuntamiento de Málaga por parte del alcalde. Yo no sé quién querría tener a sus hijos en uno de estos minipisos hasta 7 años, cuando además todos hemos nacido no en minipisos, sino precisamente en hogares en los que hemos podido planificar, tener estabilidad, dotar de una buena vida a nuestros hijos, etc. Y por último ya llegamos a una generación caracol, ¿no? Que va con la casa a cuestas continuamente, errante, de mudanza en mudanza, que eso pues, se parece cada vez menos a lo que hemos conocido y se parece cada vez más al nomadismo de otra época, ¿no? Que es a lo que parece que nos están condenando. Y lo peor de todo es que esto era perfectamente conocido por quienes hacían estas normativas. Se ha revelado recientemente los WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez a propósito del decreto 11/2020 y de las diferentes iniciativas que estaban tomando en materia de vivienda, y decían que con estas medidas solamente saldrían ganando los fondos y los ocupas. Efectivamente, ellos lo sabían perfectamente y a pesar de todo lo hicieron. Y qué nombre cabe dar a aquellas personas que, sobre todo siendo representantes públicos, toman medidas a sabiendas de que van a perjudicar a su gente. Y lo perjudicaban entonces y seguirá perjudicando como no abordemos la cuestión desde el punto central que merece, que es que si lo que hay es un desajuste entre oferta y demanda, un desajuste entre la gente que busca casa y las casas disponibles, habrá que conseguir dar los medios para paliar
el déficit de oferta y ver qué sucede con la demanda. Y aquí entro a la segunda pregunta, que es qué es lo que se estaba haciendo desde Vox a nivel nacional. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es fundamental, se ha mencionado en la primera mesa, y es que no solamente hay que ir a las soluciones técnicas, sino que hay que tener un para qué. La solución técnica, el subir o bajar un impuesto, el añadir un cero o no a los presupuestos, son las soluciones técnicas, pero las soluciones técnicas tienen que estar al servicio de un horizonte que nos parezca deseable, de una causa que nos parezca noble. En Vox, evidentemente, es recuperar en la medida de lo posible una España de propietarios y no la España de precarios que ha mencionado Rafael, poder brindar alquileres asequibles y estables donde se concilien los intereses de arrendador y arrendatario, que no sea un sueño lo de las segundas viviendas, porque hoy estamos todo el rato con lo de las viviendas de segunda, recuperar una figura como fue la vivienda de protección oficial, bueno, tener un norte y luego ya pensar en cuáles son los medios. Entonces, en una situación como la actual en la que lo que falta es techo, pero no solo techo, sino hogares para los españoles, parece realmente de perogrullo que lo primero que hay que hacer es construir, construir y construir. No construir de forma indiscriminada, pero sí construir, construir, construir y rehabilitar, rehabilitar y rehabilitar y ganar densidad y ganar alturas. Si lo que cuesta sobre todo es el suelo, habrá que pensar en que a lo mejor la densidad y las alturas son buenas. En la Comunidad de Madrid hay un plan de vivienda protegida, de vivienda social en alquiler, que son 1.250 euros el piso, 60 metros cuadrados, no 160, 60 metros cuadrados, 1.250 euros, porque hay 3 alturas, y pista de pádel y piscina, pero hay 3 alturas. Es que si en lugar de haber 3 alturas hubiera 8 alturas, bajaría bastante el precio final, ¿no? Bueno, pues plantearnos todas estas cuestiones y para ello, para poder ponernos manos a la obra, pues evidentemente hay que hacer todo aquello que ha ido saliendo a colación en nuestra conversación de esta mañana, ¿no? Poder ampliar la superficie disponible para edificar, poder acelerar los procesos de transformación del suelo, poder acabar con trámites, con trabas, con excesos burocráticos, simplificar la legislación y todos los procesos administrativos para no disuadir a aquel que quiere promover y a aquel que quiere construir, acabar con unos picos indecentes que le mete la administración a la hora de construir y que piensa, bueno, esto se lo estamos cargando al promotor o al constructor, que es un ricachón y bueno, le mete... No, bueno, pues que eso luego le acaba llegando al comprador final y llegan como es evidente, y llegan, pues bueno, todos los problemas fiscales que también se han mencionado en la mesa anterior para poder comprar. En definitiva, desde el lado de la ampliación de la oferta es construir, rehabilitar, ganar altura, ganar densidad, recuperar esta figura de la vivienda de protección oficial. En este país, entre los años 50 y los años 2000, se hicieron 6,8 millones de vivienda de protección oficial. 6,8 millones, vamos a redondear a 7. Padre, madre y 2 hijos, 7 por 4, 28. 28 millones de personas llegaron a vivir en un hogar que era de su propiedad, que no tenían que preocuparse por estar pagando a final de mes ni a su alcalde, como quieren los de la vivienda social, ni a un casero con el que ir cambiando continuamente, sino que eran dueños de su casa y tenían, por tanto, las riendas de su destino. La vivienda de protección oficial fue también una figura, cuando nace, en los años 50 y 60, nace precisamente en un contexto que no nos es tan lejano ni nos es tan raro hoy, un contexto en el que había una concentración urbana muy importante, una llegada masiva de gente a las grandes ciudades, un exceso de demanda, por tanto, que no podía ser paliado precisamente o exclusivamente desde el mercado, un poder adquisitivo por los suelos, unos ingresos reales de las familias por los suelos devorados por la inflación. Y bueno, pues si tiene tantos ecos, yo me pregunto por qué hoy, en lugar de estar hablando también de recuperar de alguna forma la vivienda de protección oficial, estamos hablando de recuperar los minipisos y el estado de la horda primitiva del nomadismo continuo. Bueno, pues son también preguntas que cuando uno no se hace antes de pensar en las cuestiones técnicas, pues no llega nunca a las cuestiones técnicas en positivo. Para poder tener vivienda de protección oficial también hay que ir a hablar de presupuestos. En la primera sesión se ha hablado de presupuestos. En la actualidad, en España, el total del gasto de las administraciones públicas en materia de vivienda es el 1,12. En el año 65 era el 13%. 1,12, 13%. Hoy algunos sacan mucho pecho con los datos actuales de implicación de las administraciones en materia de vivienda. Yo no sé cómo sacan pecho en lugar de ponérseles la cara muy colorada. Pero es que incluso, si no nos vamos tan atrás, hace solamente 20 años, lo que suponía el gasto en vivienda y urbanismo, presupuestos generales del Estado, era 19 de cada 1.000 euros, hoy son 11 de cada 1.000 euros. Y bajando y creciendo la necesidad habitacional. Para ir también en el lado de la oferta hay que hacer una cuestión más,
que es acabar con todos estos excesos regulatorios de la Ley de Vivienda, del Decreto 11-2020, de sus prórrogas del minibús este año, es decir, todo aquello que ha llevado inseguridad jurídica al proveedor de vivienda privado. Si nos hemos dedicado primero a impedir que la gente pueda comprar su casa, pues va a vivir en la casa que otro en particular ponga, porque, como también ha mencionado Ricardo, tenemos unos porcentajes irrisorios de vivienda social. Entonces, otro tiene que tener la seguridad de poner su vivienda en el mercado y saber que va a poder percibir su renta a final de mes y saber que si no le pagan va a poder recuperarla, saber que si le ocupan va a poder recuperar la posesión, etcétera, etcétera. Como todo esto no pasa, sino que sucede justamente lo contrario, porque queriendo traer el infierno en la tierra para los propietarios han traído también el infierno en la tierra para los inquilinos, y queriendo proteger a los inquilinos lo que les han hecho es precisamente desprotegerlos por completo, pues lo que sucede es que hay este desplome de ofertas. Recuperaremos mucha oferta y recuperaremos mucha oferta que hoy está en otros mercados, que hoy está vacía, como consecuencia de todas estas regulaciones. En Barcelona, por ejemplo, que es digamos, la experiencia piloto de los genios que defienden estas regulaciones, se ha multiplicado en 5 años por 9 el número de viviendas vacías. Por 9. Bueno, pues uno se preguntará por qué. Los booms que han pegado el alquiler de temporada, el turístico y el por habitaciones, algunos de los cuales ni siquiera se computaban hace 5 años en las estadísticas de vivienda, y hoy en Barcelona, por ejemplo, el 52% de la vivienda ofertada es de temporada. Bueno, pues estos booms se explican precisamente por estas regulaciones. Si echamos abajo estas regulaciones ya veremos, y damos seguridad al propietario en el cobro mensual y damos seguridad al propietario en la recuperación de la posesión, ya veremos cómo muchos vuelven a esta figura del alquiler de larga duración, que es el único que necesitan las familias y que es el único que necesitan los jóvenes y que es el único, por tanto, que nos preocupa en Vox. Y habitualmente cuando se habla de vivienda solamente se ataca, solamente se aborda desde el punto de vista de este déficit de viviendas, desde el punto de vista de la oferta. Ricardo ha mencionado una cuestión que yo no puedo estar más de acuerdo, que es que también hay que ver qué es lo que pasa con la demanda, porque como comentábamos, muchas menos casas, 2,5 millones más de personas en 5 años, esto genera una tensión muy fuerte en los precios, y esto nos hace conocer y nos hace tener que ser conscientes de una realidad que es dura, y es que en España no cabe todo el mundo. En España no podemos ayudar a todo el mundo, porque cuando queremos ayudar a todo el mundo perjudicamos a los nuestros, y que la llegada masiva de personas de fuera no solamente tiene efectos perniciosos sobre la seguridad, sobre los servicios públicos, sobre el colapso de infraestructuras, sobre el deterioro de condiciones laborales, sino que también lo tiene sobre la vivienda, porque la gente que viene a nuestro país tiene la malísima costumbre, malísima, de querer un techo y 4 paredes para dormir, como queremos todos, efectivamente, y los que los han traído y los que los han llamado no se han preocupado por brindarles ese techo y 4 paredes. Hay países de nuestro entorno que están frenando sus políticas de inmigración masiva, países incluso progresistas, países incluso con una identidad muy multicultural, como por ejemplo es Canadá, que han dicho vamos a poner freno a nuestras políticas migratorias, no por ninguna de las cuestiones de inseguridad, de identidad, etcétera, sino porque no hay capacidad de poner casas para que esta gente pueda vivir. Bueno, pues hay que decirlo alto y claro, que fronteras seguras son también pisos asequibles, y que quien pretenda hoy hablar de vivienda sin mencionar que parte del problema viene precisamente por la inmigración masiva es un estafador. Por tanto, tomemos en cuenta todo esto y cuál es la línea que Vox ha venido tomando en este sentido. Bueno, la línea de la prioridad nacional, que es uno de los puntales y de los pilares de nuestro discurso, como por todo el mundo es sabido, y esto en todos los órdenes. Esto quiere decir que ante una vivienda social, evidentemente tiene que ir primero el nacional y no el de fuera. Aquí se ha mencionado esta mañana que en País Vasco había unos presupuestos muy generosos en materia de vivienda que han dado a la luz, que han alumbrado una muy generosa política de vivienda social y de ayudas sociales al alquiler, que ya os podéis hacer una idea de quién percibe esas ayudas sociales al alquiler y quién es el inquilino de esa vivienda social, y que no se llama Pachi precisamente ni José Antonio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que es que en País Vasco lo que se prima para poder llegar a tener acceso a vivienda social no es un requisito, sino que es un bonus, te da puntos, es el desarraigo, cuando lo que todos queremos precisamente es vivir cerca de los nuestros, tener a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos cerca. Pues lo que te da puntos es el desarraigo. Bueno, nosotros hemos llevado en el Congreso diferentes iniciativas precisamente para revertir esto, y que lo que te dé puntos pueda ser el arraigo, y que se valore también el acumulado histórico de años que una persona, sus padres y sus abuelos han pasado en el municipio, en la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. También quiere decir que hay que estrangular las vías por las que, por ejemplo, un inmigrante irregular puede llegar a acceder a una vivienda.
impidiendo el empadronamiento fraudulento y también persiguiendo a aquel que alquila su vivienda a un inmigrante irregular. Y también hay que priorizar al nacional en la compra de vivienda. Resulta paradójico que en el país de los propietarios, este país que hemos hablado que en muy poquitos años multiplicó por 4 el número de propietarios que había en las grandes ciudades y que permitió a mis abuelos y a los padres de algunos de los que estáis aquí ser propietarios cuando jamás habían soñado con poder serlo, tener una llave en su bolsillo y que esa llave no cambiara nunca, que el llavero no cambiara nunca. Bueno, pues para poder tener eso hay que también poner por delante al nuestro sobre el comprador extranjero. Tenemos en España un dato que es absolutamente pavoroso. En los últimos 15 años ha bajado a la mitad el número de jóvenes propietarios mientras se ha triplicado el stock de vivienda en manos de compradores extranjeros. En la provincia de Málaga, un 33% el año pasado. ¿Esto es culpa de los propietarios extranjeros? No, esto es culpa de quienes han impedido, tras décadas de decadencia, tras décadas de presión fiscal altísima, tras décadas de destrucción de la industria, tras décadas de destrucción de oportunidades, que los nuestros tengan un poder adquisitivo para poder comprar. Entonces, ¿qué hay que hacer también? Poder ayudar a que los nuestros puedan comprar. Y aquí viene la parte de la política fiscal. Es indecente que las administraciones estén metiendo unos picos para llevarse cuando tú quieres buscar tu primera vivienda. La primera vivienda, la vivienda que va a ser la vivienda de tu vida, la vivienda que tienes cuando te casas, la vivienda que tienes para tener hijos, no puede estar sujeta a que la administración esté ahí rapiñando y llevándose un dinero que además luego no devuelve. Esta semana pasada salió un dato de que España era el país con la presión fiscal sobre la vivienda más alto, un 3,5% del PIB. Sin embargo, el gasto en vivienda es un 0,5% del PIB. Es decir, se recauda 7,5 veces más relacionado con la vivienda de lo que luego invierte la administración para que haya vivienda. Esto a todo el mundo le podrá sorprender porque continuamente vemos a la administración llenándose la boca hablando de vivienda. Bueno, pues son exclusivamente consignas. Por tanto, simplemente por resumir, entender que el problema es un problema de falta de oferta y de no poder seguir aceptando más personas mientras esa oferta no pueda subir, y que hay que poner siempre por delante a los nuestros, y que el objetivo de fondo es volver a tener una España de propietarios, una España de alquileres estables, una España en la que los barrios sean reconocibles y una España, en definitiva, en la que las familias puedan ser familias y no ir de un lado para otro con la casa a cuestas y sin poder tener ninguna posibilidad de planificar su futuro. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, ya toca cerrar este último bloque agradeciendo a Antonio, Yolanda, Ricardo, Alejandro y Carlos por compartir este enfoque institucional sobre estos retos. Y bueno, finalizaremos este acto con las conclusiones y la clausura del evento, por lo cual les agradezco que hayan estado aquí a los participantes y les pido ya que se queden a Alejandro y a Carlos aquí en el escenario para estas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, pues nada, por supuesto, unirme a mis compañeros, que no lo he dicho, en el agradecimiento a mi compañero y amigo, sin embargo, Antonio Sevilla, a todo su CEP, a todo el equipo de Málaga, que siempre que vengo pues nos acoge tan amablemente y tan amistosamente, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una jornada muy interesante, que todos vamos a llevarnos cosas que hemos aprendido, que no sabíamos, y que bueno, pues nos deja una serie de puntos importantes en los que podemos trabajar y en los que hay que seguir mejorando. Decir que se ha hecho mención aquí de esa ley nefasta de vivienda, la ley de vivienda estatal. Ahora nosotros en el Parlamento de Andalucía vamos a tener la oportunidad de trabajar en una ley de vivienda de Andalucía que probablemente traigan antes de que finalice este periodo de sesiones. En fin, nosotros, como es sabido, en Vox pues no nos gusta que haya 17 leyes diferentes para hablar de la misma cuestión. Nosotros queremos pues una ley nacional que regule pues todos los temas en todas partes. Es absurdo que haya un tratamiento diferente en Murcia y otro en Almería, ¿no? En fin, pero sea como fuere, bueno, ya hemos dejado sentado que nuestro trabajo en el Parlamento de Andalucía pues irá en la línea de que esta ley, que en este caso concreto sí o sí va a salir adelante porque, como decía antes, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero que bueno, pues que vamos a trabajar para ver de qué modo y manera
pues puede servir para paliar los efectos tan negativos que tiene la ley nacional. Y en esa línea, bueno, pues ese será nuestro esfuerzo en los próximos años. Este, en cualquier caso, es un problema poliédrico. Aquí, además, y solo digo, vamos, me salgo un poco del guión, hemos visto todos los problemas de lo que es la vivienda en sí, pero claro, también hay un problema que incide claramente, que es la precariedad en el empleo, no solo ya por la cuantía de los salarios, sino por la estabilidad. En fin, son circunstancias que afectan a esta cuestión. Por ello digo que no hay soluciones mágicas, que lo que hay es, bueno, pues buena voluntad política. Yo creo que tiene que haber también audacia para plantear las soluciones creativas y justas, y siempre con la perspectiva de buscar el bien común, que yo creo que es lo que hacemos, o por lo menos intentamos hacer desde Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, por mi parte me sumo a esto que ha mencionado Alejandro. La vivienda no es una isla, y por mucho que acertáramos con la nota que tocara en cada momento sobre cómo construir, cómo liberar suelo, cómo regular o no regular, cómo hacer vivienda protegida, cómo limitar la inmigración, etcétera, por mucho que acertáramos en todo eso, seguiría habiendo cuestiones que afectan de fondo, porque, como digo, la vivienda no es una isla. ¿Y cómo va a poder España ser un país de propietarios cuando estamos desde hace 20 años en la cima de las estadísticas de la Unión Europea de paro juvenil, de paro estructural, de paro femenino, etcétera, etcétera? En los últimos años, sobre todo en el último año, a raíz de que sea ya tan absolutamente innegable el estado de emergencia habitacional y precariedad residencial que hay en España, desde los partidos de izquierda y desde el Gobierno nacional se ha venido apuntando continuamente a los operadores privados como los responsables. Es lo mismo que ha sucedido ahora mismo. Hay una crisis, hay un apagón, la culpa es de los operadores privados. Hay un problema en Renfe, la culpa es de los operadores privados. Hay un problema de falta de vivienda, la culpa es de la gente que pone su vivienda en el mercado. Y yo creo que esta sesión, o este conjunto de sesiones que hemos tenido esta mañana, nos han permitido ver muy a las claras cómo lo que sucede es exactamente lo contrario. Hay un problema de origen político que hemos podido abordar desde diferentes frentes. Hay un problema de origen político que tiene que ver con el exceso burocrático y con el exceso, con los laberintos administrativos y legislativos que hay en torno a la construcción, en torno a la liberación de suelo. Hay un problema de las políticas muy restrictivas, urbanísticas que hay, que no brindan seguridad jurídica a los actores, y que por eso mismo muchos actores prefieren no meterse en el embrollo que termina sucediendo. Hay un problema ideológico de fondo, y es creer que cierto tipo de regulaciones iban a ser eficaces cuando no habían funcionado en ningún lugar, porque en ningún lugar habían funcionado experiencias similares de control de precios, que habían llevado a lo mismo que han llevado aquí. Habían llevado también, que lo veremos en los próximos años, a un deterioro del parque inmobiliario, a una falta de renovación, a una falta de mantenimiento, a la aparición de mercado negro, a la aparición de partes de la casa que se cobran fuera del pacto regulado de precio regulado, y que llevan, al final de todo, a la escasez y, como antes comentaba, lo veremos, estoy absolutamente convencido, al chabolismo. Hemos visto también los problemas de un Estado que quiere controlar todo y que quiere tener presencia sobre todo, y que se desentiende de favorecer y facilitar los medios para que los jóvenes españoles puedan comprar una casa. Se ha mencionado aquí, hay un 20% que no financian los bancos, pero además, con impuestos y gastos añadidos, al final una pareja que quiere comprar tiene que tener entre un 30 y casi un 40% ahorrado, lo cual es absolutamente imposible. Aunque tuviera unos buenos ingresos, es absolutamente imposible, porque vivimos en un tiempo en el que los ingresos reales se han depreciado absolutamente por la inflación, y el poder adquisitivo de las familias ha caído a niveles bueno, pues de hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, es otro problema de nuevo político, la falta de inversión, y es un problema de nuevo político la falta de implicación para tener una buena política de vivienda protegida, que, insisto, por mucho que se cante a los cuatro vientos en España, vamos a hacer 184.000 viviendas protegidas, prometió Sánchez en la campaña electoral del 23. Había prometido 1,5 millones en el año 2008 Zapatero, y ganó las elecciones, no las perdió. Había prometido 1,5 millones. Yo supongo que cualquier día de estos nos citan a todos y hacen un reparto masivo de llaves en las calles. Pero es que había prometido 50.000 Montilla en Cataluña hace 20 años, no las hizo, y ahora promete las mismas 50.000 y ya.
en la actualidad en Cataluña. Entonces, hay un problema ahí de falta de recursos y de falta de compromiso y de falta de sentido del bien común y de falta de sentido de la responsabilidad y la justicia de unas élites que han abandonado por completo la atención de quienes menos tienen. ¿Y por qué lo han abandonado? Porque precisamente han utilizado como escudo social a los propietarios, al pequeño propietario. El artículo 47 de la Constitución a quien mandata es a los poderes públicos para dar los medios para hacer efectivo el derecho a la vivienda. No mandata a Paco Páquez y a María Maríez para estar obligados a darle una vivienda a una persona vulnerable. Está obligado el Estado, está obligado los servicios sociales, está obligado a brindar esa alternativa habitacional por una cuestión de conciencia y por una cuestión de moralidad. Y sin embargo se ha lavado las manos y ha utilizado como escudo social a los propietarios en lo que es un pésimo uso de ese artículo 47 de la Constitución. Y finalmente también es un problema político el hecho de que en un contexto de absoluta precariedad residencial y emergencia habitacional haya políticos que de forma muy responsable sigan llamando continuamente cada vez más personas a nuestros países y cada vez más personas a nuestras ciudades que evidentemente con la mejor de las intenciones anhelan lo mismo que quiere todo el mundo, que es una casa en la que poder vivir con sus hijos, lo cual en un contexto de auténtica falta de oferta lleva a una subida de precios masiva. A mí me gustaría hacer un llamado para que este tipo de eventos no se queden en algo exclusivamente pues pintoresco o de una vez o con motivo de efemérides, sino que de verdad estemos mostrando, porque no es que de verdad estemos trabajando, el trabajo se está haciendo, sino que de verdad estemos mostrando continuamente qué es aquello que se está haciendo en los 3 niveles de la administración en España, el local, el autonómico y el nacional, que lo comuniquemos y que tengamos a bien juntarnos además con aquellos que pueden brindarnos desde su experiencia y desde su conocimiento una serie de informaciones que al final resultan absolutamente fundamentales, porque en Vox no creemos que todo sea cuestión de ideología, sino que precisamente ha habido un exceso de ideología a la hora de entender qué se hace con la vivienda, y ese exceso de ideología ha sido mortal precisamente para aquellos a los que decían que iban a defender los vulnerables, a los que les han convertido en un auténtico infierno el poder ser inquilinos hoy en España. Entonces, termino ya con esto. El cumpleaños, el segundo cumpleaños de la Ley de Vivienda, nos tiene que servir para recordar que hay que oponerse frontalmente a todas aquellas medidas que son antisociales, que son contrarias al bien común y que solamente llevan a la disgregación social, a la atomización y a la precariedad. Y sin más, pues agradecer de nuevo a todos los asistentes su participación y reiterar el compromiso de Vox en todas las administraciones para hacer efectivo de verdad que la vivienda no sea un eslogan, sino que sea una realidad tangible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchísimas gracias también Carlos. Y bueno, solamente nos queda anunciarles que nuestros próximos desayunos van a estar relacionados con sanidad y dependencia, seguridad e inmigración, sector primario y recursos hídricos, turismo y transporte y cultura y juventud. Ya sin más nos despedimos con la certeza de que lo mejor aún está por venir y darle las gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.